Muy buenas a todos, chicos, ¿tal? ¿Cómo estamos? Esto es un nuevo vídeo y vamos a aplicar algo muy importante en cualquier lenguaje de programación y no es otra cosa que la estructura de control y los condicionales. En este caso vamos a hablar en Java, pero esto tenéis que tener muy en cuenta porque yo lo utilizo a diario en mi trabajo. Entonces vamos a ello y vamos a explicar de una manera muy sencilla para que lo entendáis. Tenemos aquí dos variables, edad y sbib, en inglés sbib. Lo siguiente que tenéis que entender después de estas dos variables es esto. ¿Qué es esto? Un bloque, ¿vale? Tenéis que entender, los bloques son un sitio donde metemos código, ¿vale? Un sitio donde hacemos grab de código. Por ejemplo, esto es otro bloque, ¿vale? Y este bloque viene precedido, en este caso, del main, ¿vale? Del tipo de método, del método main, ¿vale? Esto es otro bloque y viene precedido de la clase main, ¿vale? Pues esto es un bloque, no viene precedido de nada y está vacío. Y también tienes que entender que el bloque tiene una cosa que se llama scope, que yo lo traduzco a contexto en español, ¿vale? Pero eso lo explicaré más a futuro. Una vez que sabemos lo que es un bloque a nivel básico, vamos a entender lo que es un if. Un if es un condicional seguido de un bloque. Si se cumple la condición, se entra dentro del bloque. Si no se cumple, seguimos para adelante sin entrar dentro del bloque. En este caso, ¿se cumple la condición? No se cumple la condición. Por lo tanto, ¿entramos dentro del bloque? No entramos dentro del bloque. Al no cumplirse la condición, en un if entran en juego los else. Solo en el caso de que no se cumpla la condición en el if, entran en el juego los elses. En este caso, esto es un else que entra en juego y por lo tanto se ejecuta lo siguiente al else, que en este caso es un else if, que actúa igual que un if, pero con el tema de que solo se ejecutará en el caso de que el anterior if que le precede no se haya cumplido. Entonces, si yo hago así, esto no se va a ejecutar, ¿vale? Esto ni siquiera va a compilar, porque tiene que ir precedido de un if, como estoy diciendo. Bien. ¿Esto se va a ejecutar? No. Pensaba que sí, pero pensaba que esto era true, no. ¿Esto se va a ejecutar? No, porque es false. Entonces, esto nunca entrará aquí. Y por lo tanto, siempre entrará en el else, con este tipo de código. Si yo cojo y hago esto, y quito el else, esto siempre se ejecutará, ¿vale? Entre o no, aquí se cumpla o no esta condición, esto de aquí, amigos míos, siempre se va a ejecutar, porque no va precedido de un else. Y si además, habéis visto que antes yo borraba el if y daba un error de compilación, ahora no da un error de compilación, ¿vale? Entonces tenéis que entender eso del else if muy bien. Y finalmente el else. El else, al igual que el else if, no puede ir solo, ¿vale? Tiene que ir precedido de un if. Si no va precedido de un if, dará un error, porque no tiene mucho sentido. Es como si digo, else if es como si digo, si se ejecuta esto, haz esto. Si no, haz lo otro. Pues primero, para poner el si no, tiene que haber una condición previa con el if. Por lo tanto, else es siempre después de un primer if original, que sería este en este caso. Y repito, si yo pongo aquí otra vez un if, este if siempre se ejecuta. El if siempre se ejecuta, a diferencia del else if y el else, que solo se ejecuta cuando no se cumple la condición del if previo a esos elses, ¿vale? Estructura de control switch. Esto no lo utilizo y no he utilizado nunca, solo en práctica de universidad. No lo utilizo en mi trabajo y sinceramente no me gusta, ¿vale? Pero hay que darlo porque al final entra, para empezar entra en el examen para el que nos estamos preparando y hay gente que lo puede utilizar y tampoco es que sea una masacre utilizarlo, ¿no? Pero en concreto a mí no me gusta. Un switch no es otra cosa que una especie de else, if, else. Al final les voy a explicar un poco por qué no me gusta, pero vamos, es muy sencillo el tema. Es otra cosa que un else, if, un if, else, un tal, no sé qué, simplificado, ¿vale? Un switch no es otra cosa que una palabra clave acompañada de unos paréntesis en el que vamos a meter una variable. Importante, en este caso el compilador de Java va a detectar que esta variable es de tipo string. Por lo tanto, si yo meto aquí un entero, me va a dar aquí un error. ¿Por qué? Porque Java está detectando que esto es un entero y por lo tanto no podemos meter ningún string en los case. Isma, ¿qué me estás contando del case? ¿Qué es eso del case? El case es muy parecido al if, ¿vale? Pero de una manera un poquito distinta. Es como si yo aquí pusiera if día semana igual lunes, ¿vale? Es como si yo pusiera algo así, ¿vale? En este caso,
me devolverá true. Es lo mismo, esto y esto es lo mismo, pero de una manera más simplificada con el case. En este caso me devolverá true, por lo tanto entrará dentro del bloque. Y como veis va seguido de un break. ¿Qué hace el break? El break saca del bloque en el que esté, lo saca por fuera. Le dice al compilador que le saque del bloque en el que está. En este caso está en este bloque, por lo tanto, después de la línea 24, al ejecutarse, no va a ejecutarse la case martes 2 puntos, sino que va a salir fuera del bloque y saldrá a la 35, ¿vale? Una línea después del bloque, ¿vale? El que se estaba ejecutando. Repito, break te saca del bloque en el que estés. Por lo tanto, si yo tengo esto, que son bloques, y hago así, al ejecutarse esta línea saldrá a este bloque, ¿vale? Está en este bloque de aquí y al ejecutarse esta línea saldrá a este bloque. Y si yo ahora ejecuto esta línea, ¿vale? Como veis, el break está dentro del bloque, sale aquí, vamos a hacerlo así para verlo más claro. Está dentro de este bloque, ejecuto break, sale fuera del bloque, ¿vale? Ejecuta la siguiente línea, no ve nada, ejecuta la siguiente línea, ve otro break, sale del bloque 27 y en este caso ejecutaría la línea 28, que tampoco hay nada, pero estaría dentro de este bloque ahora, ¿vale? Entonces, break te va sacando de los bloques y en este caso, como este es el bloque, pues te saca del switch. Es un método que, como veis, es un poco rudimentario, ¿no? Que te deja poner un break para sacarlo del bloque, porque si no, recordad que si yo quito esto aquí, se ejecutaría el siguiente case, así, hasta que encontrara un break, ¿vale? O hasta que se ejecutara todo el código. Por lo tanto, ten muy en mente el tema del break a la hora de hacer el switch, ¿vale? Y finalmente el default. Default es el caso en el que siempre se va a cumplir. Es algo así como el else, ¿no? Es un poco como el else. Si no se ejecuta ninguno de estos if, entonces se acabará ejecutando el default, que es un poco como el else. Como digo, no me gusta mucho el tema del switch, pero hay gente que lo utiliza, yo lo utilizo para trabajar, y si vosotros lo queréis usar, pues oye, bien por vosotros, y me alegro mucho de que le hayáis encontrado utilidad. Estructura de control. Hay tres estructuras de control en Java: while, for y for each. En el curso utilizaremos mayoritariamente while y for each, pero algún for normal también utilizaremos. ¿Qué es un while? Un while es un bucle. Un bucle que se va a ejecutar siempre que se cumpla la condición que está precedido de sus paréntesis. Por lo tanto, si yo pongo aquí un true, esto siempre se va a ejecutar. Esto es lo que se llama un bucle infinito. Y algunos servidores cutres funcionan así. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un monitor de zapatillas, para saber cuándo salen unas zapatillas, ejecuto, imaginaos, un scrapper que se ejecuta cada 20 segundos dentro de un while infinito, ¿vale? Entonces, eso siempre se va a estar ejecutando, siempre va a estar en ejecución, a no ser que tenga algún tipo de error que no haya manejado, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, sí se ejecutaría, porque el contador es igual a 0. Hasta que lo recorra 5 veces, contador sea igual a 5, y por lo tanto, como el contador cuando es igual a 5 no es menor que 5, no se ejecutaría el while. Recordad, un while es un bucle que se cumple siempre que se cumpla esta condición de aquí. No lo suelo utilizar mucho los bucles while, ¿vale? Suelo utilizar más los bucles for y ni eso, porque repito, mi método de programación y el que os quiero inculcar a vosotros es el método funcional, porque es más limpio y más efectivo. Bien, esto es un for normal, una estructura de control for clásica. ¿Qué es un for? Un for es un bucle, pero que funcione de tal manera que funcione de tal manera que funcione con un entero, con un número, ¿vale? Tú no puedes poner aquí for true, ¿vale? Para que nos entendamos, tú no puedes hacer esto, pero en el while sí. ¿Por qué? Porque el for funciona con enteros, con números, y el while funciona con booleanos, ¿vale? Así de sencillo. Esto te va a pedir un booleano y eso te va a pedir un número. ¿Y qué número te va a pedir? Te va a pedir en concreto este número de aquí, ¿vale? Precedido de 2 puntos y comas. Como veis, esto es un número. Luego esto es otro número, pero que devuelve un booleano. Y esto es un número que se puede poner o no, que en este caso, como vimos en el vídeo anterior, aumenta en 1 la cantidad de la variable i, ¿vale? Yo esto lo puedo borrar y no pasaría absolutamente nada. Y yo podría, si quiero, borrar eso también y no pasaría absolutamente nada. ¿Tendría sentido? Pues no, no tendría ningún sentido. Pero en el bucle for siempre tiene que haber los puntos y comas, ¿vale? Y podéis jugar con esto pues como vosotros queráis, porque imaginemos que vosotros no queréis poner
y más ahí, sino que lo queréis poner aquí, ¿vale? Pues no pasa nada, sois unos máquinas y lo ponéis ahí porque sois los más guays. Pero siempre tiene que tener esta estructura con puntos y comas, ¿vale? Esto se ejecutará 5 veces, lo mismo que pasa con esto, solo que la diferencia es que el contador que se suma aquí, pues se suma aquí, ¿vale? Y la condición que se mira aquí, en contador menor que igual a 5, pues en este caso se mira aquí, ¿vale? Y además, en vez de definir el i aquí, se va a definir en el propio for, ¿vale? Después de antes de los puntos y comas. Es otra manera de verlo. Un bucle que está bastante bien para la gente que empieza, porque va a entender muy bien cómo funcionan los bucles, pero no se suele utilizar mucho a la hora de programar de manera profesional. Por lo menos yo no lo utilizo mucho porque es un poco feo, ¿no?, de utilizar. Y finalmente un for each. Un for each ya lo hemos visto en vídeos previos, pero no es otra cosa que un bucle que recorre una lista. Y una lista no es otra cosa que un sitio donde guardamos variables que son del mismo tipo de dato. En este caso, entero. Matiz que estoy haciendo aquí. Un array list solo puede recibir objetos, no variables primitivas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si yo dentro de un array list pongo int, esto me va a dar error, ¿vale? Y el error va a ser type of language cannot be primitive type, ¿vale? Un array list solo puede recibir enteros, ¿vale? Como matiz. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Qué hace este for? Este for lo que va a hacer es, utilizando la palabra var, aquí vamos a utilizar var o integer, ¿vale? Perdonadme. O integer, nos da igual, pero como nosotros sabemos que lo que hace la palabra var, porque lo hemos visto en el vídeo anterior, pues utilizamos la palabra var. Esto lo único que va a hacer es, para elemento, ¿vale? Para elemento dentro del array. Para elemento dentro de la lista. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, dentro de aquí el 1, el 2, el 3 y el 4, esto hará... No, perdonadme, vamos a hacerlo más explicativo. El 5 y el 3. Esto primero ejecutará el 7, por lo tanto te devolverá 7. Luego el 8, por lo tanto te devolverá 8. Luego esto será el 5, por lo tanto te devolverá 5 en la consola. Y finalmente el 3, por lo tanto te devolverá el 3 en la consola, ¿vale? Es una manera de recorrer una lista. A mí este me gusta bastante y sí lo utilizo en el trabajo. Así que después de esta aplicación espero que os haya quedado claro. Recordad, si tenéis alguna serie de duda, ponedmelo en los comentarios, por favor. No dudéis en mandarme un correo, un mensaje, lo que queráis, que estoy aquí para vosotros. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.